que como que estuviéramos evaluando una función. Y para la mayoría de funciones podemos utilizar esas propiedades, y es el objetivo del curso, digamos, distinguir cuándo pueden evaluar un límite como que estuvieran evaluando una función y cuándo sí va a ser necesario hacer una manipulación algebraica. Entonces, generalmente, si la función es un polinomio. Hola, ¿qué tal? Hola, perdón. Y función potencia, también digamos una función racional, y A es parte del dominio de la función. Vinieron todos. Es una primera hoja que es Sí, lo que pasa es que solo estoy resumiendo lo que hicimos Sí, es la sección 10.1, una parte que se llama propiedades de límites. Vamos a tener que... Sí, es esa. Entonces, todas esas propiedades que tengo en gris, que son de la 1 a la 8, se van a ver resumidas de esta forma. Límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Pero mucho cuidado, porque no todas las funciones podemos utilizar esta propiedad. Solo podemos hacerlas con polinomios, funciones potencias, funciones racionales, y A tiene que ser parte del dominio. Lo que vamos a estar viendo en cálculo es que la mayoría de las funciones donde vamos a estar evaluando límites es coincidentemente en el punto donde se están definiendo las funciones. Entonces, vimos en la clase pasada que en algún momento tuvimos que trabajar con cocientes de funciones. Entonces, si tienen un cociente de función, lo pueden evaluar sin ningún problema, pero van a ver que la mayoría de veces, cuando quieran evaluar este límite, les va a salir que f de a es igual a 0 y g de a también es igual a 0. Entonces les va a quedar un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces, cuando tengan esta forma de límites, no van a poder utilizar esta propiedad. No se puede simplemente evaluar la función. Voy a poner aquí evaluar el cociente en x. En ese caso sería solo si x tiende a A, si va a ser igual a 0. Si no, si se podría. Sí, se podría. O sea, lo que hay que hacer es que hay que evitar en todo momento la división entre 0. Si ya estás dividiendo entre 0, entonces el límite vamos a tener que analizarlo con otras técnicas. Entonces, una de las técnicas que hicimos un par de problemas la vez pasada es tratar de simplificar este cociente a una nueva función. Entonces, si pueden simplificar este cociente a una nueva función, donde sí se van a poder utilizar las propiedades de límites, entonces de esta forma van a poder encontrar el límite. Entonces, esta forma que estoy escribiendo aquí es lo que se va a conocer como una manipulación algebraica. Entonces, ¿qué es una manipulación algebraica? Factorizar, completar el cuadrado, racionalizar una expresión. Entonces, la vez pasada estábamos trabajando unos problemas, no sé si... Bueno, me pueden decir si ya habíamos resuelto este problema. Yo creo que ya lo habíamos resuelto. Y si no, lo podemos cambiar. Entonces vamos a encontrar los siguientes límites. Yo creo que esos son el ejercicio 2 del documento de la sección 10.1. La clase del jueves estuvimos dedicándole un montón de tiempo al límite de esta función. Teníamos una tabla, luego conjeturamos de que el límite era igual a un número. Pero siempre nos quedaba la inquietud, bueno, pero ¿por qué este límite es igual a este número? Entonces, ahorita observemos que desafortunadamente no puedo utilizar esta propiedad, porque el denominador se indefine en 2. El denominador se vuelve 0.
Entonces hay veces que me van a ver a mí escribir esta notación. Bueno, debe evaluar preliminarmente cada uno de estos límites. El denominador se hace 0, pero el numerador también. Entonces, si tanto el numerador como el denominador se hacen 0, ¿de qué forma se les ocurre evaluar este límite? ¿Cómo podemos simplificar esta expresión? Recuerden que siempre... recuerden que la expresión de límite, cuando digo x tiende a 2, nos estamos acercando a 2, pero nunca vamos a evaluar el límite cuando x es exactamente a 2. Entonces estamos evitando evaluar en el número al que nos estamos acercando. Entonces esto les da una idea de que, bueno, aquí tal vez lo que tengo que hacer es cancelar el x menos 2. Si cancelo el x menos 2, ya no voy a tener 0 en el denominador y voy a poder evaluar este límite. Entonces digamos x al cuadrado menos 4, ¿cómo lo podemos simplificar? X más 12. Sí. X menos 2 por x más 2. Y aquí hay una gran ventaja con límites que no se puede hacer con operaciones algebraicas donde sí no tienen esta notación de límite. Entonces la idea es que como x no es igual a 2, puedo cancelar estos términos que se indefinen solo curiosamente cuando x es igual a 2, pero esto estoy facultado a utilizar en límites. Entonces esto que está escribiendo aquí, observen que es bastante similar a lo que tenía aquí escrito con funciones en general. Entonces luego ya simplemente evalúo el límite de esta función en x es igual a 2 y a qué sería igual. Sí, a 4, a 2 más 2. En este punto de evaluar el límite se volvió prácticamente evaluar en la función x más 2. Y esta es la idea así. Pero decir que x tiende a 2 no es lo mismo que decir que x es 2. No es lo mismo. No es lo mismo, pero las propiedades de límites que había puesto como que están diciendo implícitamente esto. Digamos, el límite cuando x tiende a a de x es igual a a. Y el límite cuando x tiende a de una función constante es igual a c. Entonces estas reglas de límites como que están diciendo que van a haber funciones donde que el límite va a ser igual a evaluar una función. Estas funciones que van a tener esta propiedad se van a conocer como funciones continuas. Entonces la idea del tema de límites es no volverlos a poner a calcular estas leyes de límites y todo, sino empezar a distinguir patrones. ¿Sabe? Estas funciones siempre están definidas. Si las funciones están siempre definidas, un problema de límites es lo mismo que evaluar una función. Pero hay funciones donde se están indefiniendo a propósito, por ejemplo esta, aquí ya no vamos a tener esa idea de continuidad, pero la función como que va a seguir manteniendo parte del comportamiento. Digamos, esta función la podemos simplificar a esta línea recta, pero siempre excluyendo el número x es igual a 2. Entonces la gráfica de esta función es prácticamente igual a la gráfica de la función x más 2. Entonces aquí lo que el problema del límite nos está diciendo, bueno, f de 2 está indefinida, pero estos números a medida que nos estamos acercando a 2, los valores en y se están acercando a 4. Entonces, esa es la idea del concepto de límite, es decir, bueno, la función es discontinua, nos estamos acercando a 4, pero solo nos estamos indefiniendo en x es igual a 2. Y varias de estas funciones tienen este problema. Entonces vamos a ver que hay otros problemas interesantes. Incluso después de este vamos a hacer algunos ejercicios algebraicos con un tema que lo vamos a ver dentro de poco, que es el tema de la derivada. Ahorita por el momento solo familiaricémonos con cómo evaluar límites. Entonces tenemos este otro, yo creo que Mario ya les enseñó cómo completar un cubo. Entonces digamos aquí, ¿podemos evaluar este límite de inmediato o no? Sí.
Entonces, digamos, ¿cómo podemos completar el cubo? Sí. Sí, x menos 2 por x al cuadrado. Yo creo que cuando tienen el signo menos, esos signos son más. Yo creo que es más x más 4. No, es 2x. Ah, más 2x más 4, sí. Entonces otra vez nos aprovechamos de esta propiedad. Y ya luego nos quedamos con una función que es una función cuadrática que podemos utilizar las propiedades de límites para cada una de estas funciones que son prácticamente indistinguibles de evaluar una función. Aquí tengo 4 más 4 más 4. Todo esto es igual a 12. Sí, incluso hoy vamos a ver otro tipo de límites, porque ahí es también donde la idea entre evaluar en una función y el límite se vuelve sumamente diferente, que es para las funciones definidas por pedazos. Ese sería el límite. Sí, 12. No x aproximados. Sí, entonces a medida de que nos aproximamos a 2, los valores de y se aproximarían a 12. Entonces esto lo pueden ver, digamos, si en algún momento quieren graficar esta parábola. No la voy a graficar en su totalidad porque tendríamos que completar el cuadrado o utilizar cálculo, pero si mal no estoy, esta parábola tendría como que esta forma. Y luego cuando x es igual a 2, el valor de y es igual a 12. Pero como aquí la función no está definida, entonces aquí voy a poner un círculo en blanco. Entonces más o menos esta sería la gráfica de esta función. Una parábola. El vértice se los voy a dejar pendiente porque no vamos ahorita a encontrar el vértice de esta parábola, pero creo que si mal no estoy está en menos 1 y ese valor es igual a 1. Entonces vamos a estar un poco arriba del eje X y aquí no tendríamos interceptos. Entonces esto es lo que nos está diciendo el límite. Nos estamos acercando a 12, pero la función no tiene valor para X es igual a 2. Es una función que esas dos funciones se van a conocer como funciones con agujeros. Y vamos a continuar con más problemas de estos. Porque problemas de límites hay una gran variedad de ellos. Aquí es donde vamos a repasar un poco el álgebra. Entonces esta es una función sumamente complicada, pero vamos a ver si podemos hacer una simplificación. Eh, 3 a la 4 es, digamos, 9 por 9, 81. Entonces aquí tenemos aquí si en algún momento tienen dudas si este límite es 0 sobre 0, casi que pueden hacer una factorización y luego revisar que aquí tienen 0. Aquí digamos tienen 9 más 18 es 27, 27 menos 27 es igual a 0. Pero siempre que miren hay un x a la cuarta menos un número, como que eso está sugiriendo que hagan varios cuadrados, completaciones de cuadrados. ¿Sí? Ah, sí, aquí está la gráfica. Aquí yo creo que todavía me cabe para poner la gráfica. Entonces es casi que una parábola, pero tiene un agujero en x es igual a 2. Entonces estamos graficando ya una vez que indicamos. Sí, aquí yo vi que como se cancelan estos términos me queda una parábola, pero tengo que respetar que esta función no está definida para x es igual a 2 y la forma más fácil. ¿Y el vértice cómo se encontró? Ah, el vértice no lo encontré. ¿Puedo completar al cuadrado o puedo utilizar cálculo? Digamos, completando al cuadrado tendrías x al cuadrado más 2x más 1 más 3. Y luego tendrías x más 1 al cuadrado.
más 3. Antes como que el vértice está en menos 1, sí, menos 1,3. Entonces aquí solo tengo que corregir esta menos 1,3. Así encontraría el vértice. ¿Lo hice rápido? Sí. Pero sin simplificar igual podría resolver, ¿o no? Sí, se puede, ajá. Sí. ¿Cómo es que se sabe que el límite es 0 y de 0 es que no? Ah, lo que hice ahorita fue evaluar el número 3 cuartos menos 81 dividido 9 menos 27 más 18. Creo que es menos 3, ¿no? ¿Cuál es menos 3? Ese ejercicio es x tendiendo a menos 3, ¿no? No. 3. Pero menos 3 menos. Yo leo menos 3 ahí. Ah, hay un menos 3. A ver. Antes vamos a hacer el de menos 3. Ese me gusta también hacer. Hagamos el de menos 3 también. Sí. No, pero menos 3 también es un punto válido. Ese de menos 3 me gusta mucho. Ahorita van a ver cuál es la diferencia entre menos 3. Entonces pongámoslo pendiente. Puede que en algún momento algunos problemas sean un poco diferentes, pero me intriga mucho ese menos 3. Entonces ahorita obviamente empecemos con el 3, que este es el fácil. ¿Cómo podemos factorizar x a la cuarta menos 81? Menos 9, ajá, por y luego cómo podemos factorizar el polinomio cuadrático del denominador. Sí. Sí. Entonces ahorita todavía no podemos cancelar este límite, pero todavía no hemos terminado de factorizar esta diferencia de cuadrados, el x al cuadrado menos 9. Entonces terminemos de factorizar. Tengo aquí un x menos 3 por un x más 3 por x al cuadrado menos 9 dividido x menos 6 por x menos 3. Entonces observen qué sucede aquí. Se cancelan los términos. ¿Y cuál es la ventaja? Ah, sí, gracias. Sí, si no vamos a tener 0. Sí. Exonerado la clase de lunes. Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? La ventaja es que al cancelar estos dos términos ya puedo evaluar esta función sin ningún problema. X más 3 por x al cuadrado más 9. Solo voy a volver a reescribir este problema de límites. Y ya luego aquí observo el numerador va a ser un número diferente de 0. Excelente. 3 por 3, 3 más 3 es 6. Por 9 más 9, que es igual a 18. Y esto lo pueden dejar como 6 por 18 dividido menos 3. Bueno, yo creo que aquí pueden simplificarlo un poquito más, menos 36. Pero esta respuesta es más que buena. Lo más importante de este problema es primero distinguir de que el límite se vuelve indeterminado y que luego hay que hacer una factorización de diferencia de cuadrados 2 veces y cancelar los términos en común. ¿Sí? Otra pregunta. Aquí yo estaba resolviendo esto de otra manera porque es x al cuadrado más 9x más 18. No x al cuadrado menos 9. Ah, es como que aquí hay un más. En la hoja dice un más. Ah, bueno, entonces pues, hagamos otro problema ahí. Entonces el que está en la hoja es x tiende a menos 3, x a la cuarta menos 81 dividido x al cuadrado más 9x más 18. Ahora aquí con estos problemas hay algo bien interesante.
puede pensar que estos límites tal vez tengamos que utilizar álgebra y podemos utilizar álgebra, pero ¿por qué mejor no evaluamos antes? Observen qué sucede con este denominador: 9 más 27 más 18. Como el denominador nunca es 0, simplemente voy a evaluar el límite en el numerador y el límite en el denominador y divido los dos números. Entonces aquí tengo 9 más 27 más 18. Entonces aquí es igual menos 3 a la cuarta. Sí, 81 menos 81 es igual a 0. El numerador puede ser 0 siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Y yo creo que aquí me queda que como 55, si mal no estoy. 54, sí. Igual no importa porque como el denominador es diferente de 0, este límite es igual a 0. Entonces ahora sí. El número que nos sale, ¿qué significa? Digamos ese 0 y el menos 36 está diciendo que a medida que nos estamos acercando a 3, el valor de esta función se está acercando a menos 36. Mientras que aquí, sí, es como la coordenada. ¿Ese sería en Y? En Y, sí, esta es la coordenada en Y. Y esta es la coordenada en X. Entonces, ahora hagamos el problema de las notas, que es bastante similar al C, pero ahí te van a ver qué problema hay. Con este más 9 el problema me cambió completamente, porque el denominador sigue siendo igual a 0, pero miremos ahora el numerador a qué sería igual. El numerador es igual a 0, pero el denominador ahora sería igual a 9 menos 27 más 18. Ese límite es 0 sobre 0. Sí, indefinido. Entonces otra vez tenemos que hacer una factorización. Lo bueno es que podemos reutilizar la misma factorización que teníamos acá. X al cuadrado más 9, pero nos quedaba un X al cuadrado menos 9 que de inmediato lo puedo factorizar como X más 3 por X menos 3. La factorización que nos cambia un poco es esta. Aquí como tenemos un más 9x en vez de un menos 9x, ¿cómo factorizaría el denominador? X más 6. Por x más 3. Me gusta mucho porque entonces ahora se cancelan estos. Y esto es cabal donde tenemos el problema del 0 sobre 0, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo sabemos cuándo sí tenemos que factorizar y cuándo no? Solo la dejamos en 0. Bueno, es que aquí hubieras podido factorizar también, pero luego te hubieras dado cuenta que al evaluar aquí en menos 3, te queda 0 por un número dividido menos 9. Entonces, entonces uno puede, siempre es saludable factorizar. Ahora el truco es que la factorización más que todo yo la realizo si en algún momento este límite me queda un 0 sobre 0 y tengo que utilizar álgebra para cancelar el punto conflictivo, y ya me quedo con estas funciones de que aquí no es 0, aquí tampoco es 0, aquí tampoco es 0, entonces ya puedo evaluar el límite sin ningún problema. Entonces ya aquí eliminé el problema del 0 sobre 0, me es lícito cancelar estos términos porque x no es igual a menos 3. Entonces aquí ya solo evalúo 9 más 9 es igual a 18 por menos 6 dividido, yo creo que esto es 3. Y aquí curiosamente nos queda menos 36. Me gusta este problema un montón porque se pueden poner para exámenes, son diferentes, pero luego las respuestas son iguales. Entonces uno puede comprobar, a ver, las respuestas son iguales, pero la cancelación que hiciste es muy diferente. Entonces tenemos un último problema del ejercicio 2, que es el que tiene yo creo que la función raíz cuadrada.
la raíz cuadrada de u menos 1 dividido u menos 1. Y aquí tenemos que evaluar el límite cuando los valores de u se acercan a 1. Entonces, otra vez, sí, nos queda otra 0 sobre 0. ¿Cómo se les ocurre reescribir esta expresión para que podamos? ¿Por qué no multiplicamos por esta misma expresión pero con un signo positivo? Eso es lo que se conoce como racionalización. O es que en cierta forma es una técnica de completación al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque van a ver que en algún momento cuando multiplique este término por este término es como que tengo un cuadrado perfecto que se va a volver un u menos 1 que se va a cancelar exactamente con este u menos 1 que tengo en el denominador. Entonces esta es la idea, completar el cuadrado, hacer una racionalización y ya luego el límite se vuelve definido. Entonces, ahora que es igual el numerador, ¿cómo simplifico el numerador? Y aquí observen que estoy usando implícitamente esta regla: a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ajá, un u. Sí, u menos 1 dividido u menos 1. Todavía vamos a tener un término en el denominador, pero aquí no hay ningún problema. Y luego, ¿qué puedo realizar para poder terminar de evaluar el límite? Sí, cancelamos estos u menos 1. Y luego simplemente tengo que evaluar este límite, y aquí tengo una gran ventaja, como mencioné, que las funciones potencia también tienen la propiedad de límites, de que puedo encontrar el límite adentro y solo saco la raíz cuadrada. Eso sería igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 más 1. Entonces este límite es igual a 1 medio. Ahora, hay otra forma de hacer este problema, pero no sé si han visto este tipo de factorización en matemáticas 101. Hay veces que uno puede ver este término como un cuadrado perfecto. ¿Sí? Aquí ya no. Decíamos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1? Aquí sí. Aquí empieza en 0, pero en el momento que cancelé donde el denominador se hacía 0, aquí deja de ser 0. ¿Por qué el 1? Ah, pues la raíz cuadrada. ¿El denominador? La raíz cuadrada de 1 es 1. No, pero del denominador. Ah, el numerador solo te queda 1, porque digamos, es aquí como que tuvieras u menos 1 por 1. Entonces, si cancelo la u menos 1, lo único que te queda en el numerador es un 1. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Bueno, la racionalización se utiliza cuando uno tiene términos que tienen raíces. Puede ser raíz cuadrada de u menos 1, o raíz cuadrada de u más 1, o raíz cuadrada de un x más 3 menos 4. Sí, solo para raíces. Ahora hay otra forma bien bonita de hacer este problema. No sé si han pensado a u menos 1 como un cuadrado perfecto. Se puede pensar también, no, como una diferencia de cuadrados. Se puede pensar si hago... Han tratado de ver el número u como u a la 2 dividido 2. U a la 1 medio al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, me creerían que esto es igual a la raíz cuadrada de u menos 1 por la raíz cuadrada de u más 1.
Y esta es una forma de saltarse la racionalización. Porque entonces lo que podemos hacer para este problema es, todavía tengo en el numerador la raíz cuadrada de u menos 1, pero en el denominador ahora tengo esta diferencia de cuadrados. Puedo cancelar sin necesidad de racionalizar. Pero no sé si les gusta esto. Ok. Esta es otra forma de hacer el problema. Es otra forma, o sea, pueden racionalizar o pueden portarse astutos y hacer esta diferencia de cuadrados. Pero lo bueno es que les queda como inquietud para matemáticas 101. Van a decirle a Mario, pero ¿por qué Cristian hizo esta factorización tan rara? Esta es otra forma de ver los problemas. Es como, por ejemplo, si tenemos esta función, ¿cómo se les ocurre factorizar esta función? X a la cuarta más 5x al cuadrado más 4. ¿Sí? Ustedes vieron que a pesar de que aquí no tengo un x al cuadrado más 5x más 4, estoy tratando al x al cuadrado como que fuera el x. Entonces esas son factorizaciones que uno puede hacer fácilmente, digamos, si les pueden poner este tipo de problemas y uno dice, bueno, no importa, x a la 6 es x al cubo por x al cubo, entonces esto es simplemente x al cubo más 4 por x al cubo más 1 y así sucesivamente. ¿Sí? En el de arriba, en el f, ¿qué sucede si en vez de raíz de n más 1 lo multiplicamos por raíz de n menos 1? No se cancela nada. Te quedaría un u menos 2 por la raíz de u menos 1 y sigue siendo persistente el problema del 0 sobre 0. Pero entonces siempre lo tenemos que multiplicar por el signo contrario. Sí, por el signo contrario, sí. El signo contrario. Por eso es que hay veces que no me gusta mucho usar la racionalización porque se vuelve una receta, pero una diferencia de cuadrados astuta la siento más útil. Entonces voy a dejarles este problema. Pero entonces ahorita quiero hacer una motivación de que por qué surgen estos problemas de 0 sobre 0. Y la cuestión es la siguiente. Vamos a tener un tema que se va a conocer como el cociente de diferencias. Y posiblemente ustedes ya realizaron en algún laboratorio ejercicios con este cociente de diferencias. ¿Y cuál es la idea detrás de un cociente de diferencias? Vamos a tener una función y luego vamos a considerar dos puntos en esta función. A un punto lo voy a llamar x y a otro punto lo voy a llamar x más h. Le puedo poner otro nombre, pero me interesa x más h porque estoy diciendo, bueno, este es un poco más grande que el número x. Luego lo que vamos a ver es que este valor x tiene un f de x, mientras que este segundo punto tiene un valor funcional de f de x más h. Y lo que queremos encontrar es la pendiente, la recta secante entre estos dos puntos. O, para decirlo más fácil, queremos unir estos dos puntos por medio de una línea recta. Entonces, digamos, ¿cuál es la pendiente de esta línea recta? Ajá, excelente. Y aquí algunos de ustedes, si ya vieron este tema,
posiblemente van a empezar a intuir algo. En algún momento van a ver utilizar esta notación delta y, delta x. Delta y es una operación que significa la diferencia. Entonces la diferencia de los valores de y es f de x más h menos f de x. La diferencia de valores en x es x más h menos x. Entonces aquí hay algo bien interesante. Con esto podemos encontrar la pendiente de la recta secante. Si quieren encontrar la recta secante, pueden utilizar estas coordenadas para encontrar el intercepto. Pero algo interesante va a suceder a medida que estos puntos se estén acercando. Entonces este tipo de límite va a tener su nombre, pero ahorita más que todo lo que vamos a hacer con estos ejercicios, vamos a tratar de evaluar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. ¿Dónde vamos a tratar a la x como una constante cuando estemos evaluando el límite? Y aquí hay algo bien interesante, porque estos límites de entrada son límites 0 sobre 0. ¿Por qué? Si sustituimos h por 0, f de x menos f de x es 0, y el denominador también se va volviendo 0. Entonces estos límites obviamente son 0 sobre 0, pero son muy importantes, y para ello tenemos que hacer toda esta manipulación algebraica que hemos hecho con estos problemas. Sí. Esa forma de escribir ahí siempre va a ser 0 sobre 0. Sí, es 0, porque la idea es que queremos que estos dos puntos se acerquen lo más posible, pero que no se toquen, porque al momento que h sea igual a 0 nos quedamos con un punto, y la idea es que tengamos dos puntos, porque necesitamos dos puntos para sacar una pendiente. Con un solo punto no podemos sacar una pendiente. ¿Y alguien de ustedes sabe saber qué es este objeto matemático? Entonces ahorita vamos a encontrar estos límites, y estos son más que todo ejercicios algebraicos. Cuando estemos bien familiarizados con este objeto matemático, vamos a tener una simplificación increíble para no tener que hacer cada vez este límite de f de x más h menos f de x dividido h cuando h tiende a 0. Pero primero tenemos que familiarizarnos con esta idea y eventualmente poder evaluarla. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite de este cociente de diferencias? Tengo que armar el problema desde 0. El límite cuando h tiende a 0, tengo que reemplazar x por x más h. Entonces tengo x más h al cuadrado más 3. Y luego tengo menos f de x, que es menos x al cuadrado más 3 dividido h. Entonces ahora, ¿qué necesito hacer? Expandir esta expresión y luego ir viendo qué números se van cancelando. Veamos, aquí es igual x más h al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 3. Aquí tenemos un menos x al cuadrado y un menos 3. ¿Podemos todavía evaluar este límite o hay ahí unos pequeños obstáculos que tenemos que ir eliminando? Si estos que se vayan. Y bueno, ahorita todavía, si quieren, pueden eliminar un poco más la expresión, pero vamos a limpiar un poco el problema y luego ya vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que eliminar. Aquí h no es igual a 0. Entonces lo podemos cancelar. H dividido h y h al cuadrado dividido h. Y la x está ahí de observadora. La x no va a cambiar en nada nuestra respuesta. Y luego aquí va a ser igual este límite.
Aquí este x lo podemos considerar como cualquier número. Aquí lo único que sí nos quedaría 2x más 0. ¿Por qué más 0? Porque a medida que esta h tiende a 0, esta h prácticamente se va a volver 0. Entonces aquí hay algo bien interesante. No sé si saben de una operación que cuando la aplican pasan de x al cuadrado más 3 a 2x. Sí. Entonces esto que estoy escribiendo aquí es la derivada. Entonces aquí observen cómo se construye la definición de derivada. Es el límite de un cociente de diferencias a medida que estos dos puntos se van acercando. Pero teniendo esta idea, bueno, como una recta secante se vuelve una recta tangente, después la derivada nos va a poder permitir encontrar razones de cambio instantáneas, costos y ingresos marginales, ¿sí? Por el momento no hemos visto reglas de derivación, pero les sirve de chivo saber cuál es ya la derivada. Ya después del primer parcial van a poder usar las reglas de derivación. Entonces solo hagamos un problema más de estos y luego analicemos cuando los límites no existen. Entonces ahí tenemos este problema. Ya si alguien de ustedes sabe el chivo, a ver cuál es el chivo, cuál es la derivada de esta función. Es menos 1 dividido x al cuadrado. Ok, sí, esa es la derivada. Todavía no les voy a decir porque ahí hay una regla de la cadena y la regla de funciones potencias, pero este es el chivo. Entonces, si saben ya cuál es la respuesta, es fácil hacer el problema del límite de cociente de diferencias. Entonces, empecemos. Otra vez tengo que evaluar g de x más h. Aquí una pequeña observación que les va a ayudar a que este problema sea más fácil, pero ahorita voy a escribir este gran relajo. G de x más h es igual a esto, menos g de x, que es igual a 1 dividido x más 5 dividido h. En varios de estos problemas, incluso en problemas donde tengan fracciones de fracciones, siempre es bueno, tal vez el denominador que está hasta abajo, escribirlo como un 1 sobre h por la fracción que tienen en el numerador. Es exactamente lo mismo, pero les es más fácil trabajar un problema así. 1 sobre h por 1 dividido x más h más 5 menos 1 dividido x más 5. Aquí ya se empieza a dibujar el problema. Este límite, como vemos, es indefinido. 1 dividido x más 5 menos 1 dividido x más 5, 0, 0 dividido 0. Entonces tenemos que seguir haciendo álgebra y el objetivo es eliminar esta h. Entonces ahorita, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Cómo podemos combinar estas dos fracciones como una sola? Sí, un denominador común. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h, dejo estos corchetes aquí, este x más 5 sería el nuevo término para el numerador de esta expresión, menos x menos h y menos 5. X más h más 5 por x más 5. Entonces saben que con su chivo las h se tienen que desaparecer de alguna forma. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá? Estas x se cancelan, y también los 5. Y luego nos queda un menos h dividido h. Si quieren puedo volver a escribir esta expresión o la podemos ya cancelar estas h como un menos 1. Pongamos aquí el menos h, esto es lo único que sobrevivió del numerador, lo demás se canceló. Entonces menos h dividido h es igual a menos 1, el límite cuando h tiende a 0, de menos 1 dividido x más h más 5 por x más 5.
Entonces aquí es igual este límite. En todas las h's que mire tengo que sustituirlas por 0. ¿Sí? ¿Qué regla de derivación se utilizó ahí? Ah, es la regla de la cadena con la regla de la potencia. Pueden usar también la regla del cociente, pero esa regla del cociente es sumamente horrible para este problema. X más 5 por X más 5 es X más 5 al cuadrado. Entonces, con el chivo de las derivadas, lo que tienen que hacer es reescribir esto como X más 5 a la menos 1. Entonces, la derivada de cualquier función potencia, hay que bajar la potencia. Y luego hay que disminuir esta potencia en 1 y multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro de la función externa, que en este caso su derivada es 1. La regla del cociente, tienen que tomar la derivada del numerador por la derivada del denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido el numerador al cuadrado. Entonces ahorita solo tengan un poquito de paciencia. Quiero justificar, digamos, por qué estamos viendo el tema de límites en el curso, porque es un pobre tema que cuesta encontrar una justificación. Entonces ahorita vamos a continuar con el tema de límites y tenemos aquí unas condiciones en las que los límites no van a existir. Y es que esto también nos sirve si en algún momento queremos encontrar el valor de la derivada en esta función en menos 5. Vamos a ver que no existe, pero eso va a estar atado con un límite que tiende a infinito. Entonces ahí te voy a introducir notación nueva y vamos a trabajar con esta función. Esta función no tiene mucha gracia, pero es muy interesante analizar el límites con estas funciones. Entonces lo interesante de la función signo es que si tienen un número negativo, el valor funcional va a ser solo igual a menos 1. Y si tienen un valor de 0, vamos a decir que aquí el número 0 no tiene signo, entonces voy a poder decir que no tiene signo, es decir que es como que igual a 0. Y ahora si tienen un número positivo, para preservar el signo vamos a decir que el valor de todos estos números es igual a 1. Entonces esta función es bien interesante porque pueden tener un número como menos 2000 o pueden tener otro número como menos 5.325.778 y no importa qué número tengan, solo miran qué signo está enfrente de este número, sí, menos 1, y ahí terminó el problema. Entonces es una función útil para varios análisis que pueden hacer, digamos, criterio de segunda derivada, depende solo si el signo es positivo o negativo. Entonces uno en cierta forma uno utiliza estas ideas mentalmente. Ahora, antes de empezar este problema de límites, ¿cómo graficaríamos esta función? Valores negativos, observen que van a tener siempre un valor de menos 1. Entonces es una función que es como un pedazo de dos funciones constantes y como un punto en medio de las dos. Entonces tiene una gráfica bien curiosa. Pero con estas funciones con formas extrañas es como uno empieza a adquirir una idea intuitiva sobre los límites de una función. Entonces esta es la gráfica de la función. Aquí hay círculos en blancos, entonces casi es relación, pero no, porque solo hay un círculo relleno. 0,0, 0, menos 1 y 0,1. Entonces ahora una pregunta que les tengo a ustedes es: encontremos el límite de esta función cuando x tiende a 0. Uy, aquí hay un problema. Yo creo que ya lo habíamos visto.
Pero igual volvamos a ver. Sí, depende del lugar. Digamos, aquí hay casi que 3 o 4 respuestas. ¿Creen que el límite es 0? ¿Quiénes creen que es 0? ¿O quiénes creen que es 1? ¿O menos 1? Sí, lástima que no hice una encuesta anónima. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que esta función la vamos a analizar su comportamiento para números negativos y para números positivos. Y no importa lo que esté sucediendo en 0. El 0 simplemente es un punto de referencia. Entonces, si x es un número negativo, utilizando ya la notación de límites que tenemos a nuestra disposición, yo creo que no he definido estos. El 0 superíndice negativo es una forma de referirse a un número menor a la izquierda. Bueno, después de esto voy a definir este concepto del límite izquierdo y el límite derecho. Entonces aquí cuando x es negativo, voy a utilizar el tramo de la función solo para valores negativos. Entonces para los números negativos, la función siempre tiene un valor de menos 1. Aquí la función es constante, entonces puedo decir que el límite de menos 1 cuando x tiende a 0 negativo es menos 1. Entonces, yo creo que ese es el límite. Pero alguien de ustedes puede decir, no, pero yo estoy aquí con números positivos y ellos me están diciendo que se están acercando más a 1. Entonces, ¿va a haber aquí un límite o no? Si se recuerdan de la definición de límite, en algún momento hice énfasis de que todos los números que se están acercando a un número en particular se tienen que acercar a un único número. Entonces aquí nos estamos acercando a 0 por la izquierda y por la derecha, pero no nos estamos acercando a un único número, nos estamos acercando a dos números diferentes. Entonces, como no nos estamos acercando a un único número, este límite no existe. Entonces aquí voy a decir límites laterales son diferentes. ¿Qué es lo que estamos viendo en la gráfica? En la gráfica la idea del límite es a medida que me acerco aquí, me tengo que acercar un valor que también estos números se tienen que acercar a este mismo valor, pero ninguno de ellos se está acercando a un único valor. Entonces aquí pueden ver que es muy diferente encontrar el valor de la función en x es igual a 0 y encontrar el límite de la función. Ambos se tienen que acercar al mismo número. Entonces, como tengo esta notación aquí, voy a definir estos nuevos límites, que es como que partir el límite con el que hemos trabajado en dos límites, izquierda y derecha. Entonces, en algún momento estos límites laterales son más que todo notación. Tengo el límite izquierdo y el límite derecho. Entonces, el límite izquierdo utilizo esta notación. X tiende a A menos. De f de x es igual, voy a decir un número L1. Entonces, cuando escriba esto, estoy diciendo que me estoy acercando al número A por la izquierda. Entonces aquí x tiene que ser estrictamente menor que A. Entonces en este problema solo me puedo acercar por acá. No analizo qué está sucediendo a la derecha. Y ahora tenemos este límite derecho. El límite, cuando x tiende a A más, de f de x es igual a L2, es prácticamente la misma definición, pero nos acercamos al número A por la derecha.
Entonces aquí x tiene que ser mayor que a. Y con los límites laterales vamos a tener que satisfacer una condición para que el límite principal, cuando tiene tanto a la izquierda como a la derecha, exista. Que estos dos números sean iguales. Entonces aquí voy a tener voy a graficar dos funciones. Voy a decir que este punto de acá es x es igual a a. X y f de x. Y luego tengo otra función que va a ser un tanto parecida, pero con algunas diferencias críticas. Y voy a decir que la coordenada en y de este como cima es igual a 5. Muy bien. Esto va a ir atado después a un concepto sumamente crítico en cálculo, que es continuidad. Entonces ahorita todo esto está un poco como que... y aquí podemos decir que este número solo por conveniencia es igual a 1. Entonces aquí la primera pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál sería? Y voy a decir que esta es la función g de x, la que está a la derecha. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a a de f de x? Sí, es 5. ¿A qué es igual f de a? F es la izquierda, f es la izquierda. Es que ahorita estoy preguntando cuánto vale esta función cuando x es igual a a. Entonces vemos aquí por toda esta recta vertical no miro ningún punto. Entonces aquí curiosamente f de a no está definida, pero el límite sí existe. Y aquí pueden ver que el límite por la izquierda y por la derecha son el mismo. Si me aproximo por la izquierda, eventualmente voy a llegar a 5. Pero si me aproximo por la derecha, también voy a llegar a 5. Entonces estos dos límites laterales son iguales y prácticamente no se distinguen uno del otro. Ahora aquí sí hay una información más interesante, un análisis más interesante con esta función, la función de la derecha. ¿A qué es igual el valor de la función en a? Sí, es 5 porque tengo este punto relleno. ¿A qué sería igual el límite de esta función? Bueno, empecemos con un lateral, el límite de g de x cuando x tiende a por la derecha. Sí, 1. El lateral por la izquierda. 5. Sí, 5. Entonces va a existir ese otro límite o no? No. El principal, no. A pesar de que g evaluada en a es igual a 5. Pero si los dos tienen el mismo valor en x, ¿cómo diferencio cuál? Lo que pasa es que uno necesita una gráfica como esta o una función definida por tramos. Entonces con esta gráfica aquí uno indica esos dos puntos, el punto a,5 y el punto a,1. Lo mejor es con una función por tramos, entonces esta no existe. Solo porque estos dos valores son diferentes. Entonces aquí por la izquierda solo me interesa este comportamiento, es como que no mirar el resto de esta función. Entonces aquí por la izquierda voy viendo que me estoy acercando a 5. Pero por la derecha es otra historia. Ignoro todo el comportamiento a la izquierda de a. Entonces aquí estoy observando que me estoy acercando a 1. Entonces así como uno va evaluando estos límites. Con la función que teníamos aquí por signos, por partes, la función signo, observemos que las reglas son similares. 0 menos, ignoro todo lo que está a la derecha, entonces solo considero menos 1. 0 más, ignoro todo lo que está a la izquierda y luego solo reemplazo la función por 1. Entonces aquí es donde el concepto de límites es más crítico y se empiezan a distinguir diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre límite y evaluar por una función? Mire, ¿Sí? entonces,
No es límite porque la función es continua y no hay un espacio vacío en la función. Sí, aquí no existe límite porque los dos límites laterales son diferentes. Aquí una persona que está caminando por este lado termina en 5, mientras que esta otra termina en 1 y no se pueden encontrar. Ahora aquí tampoco se podrían encontrar porque aquí como que hay un bache, pero aquí por lo menos es fácil rellenar este bache. Aquí si quiero rellenar esto tendría que poner alguna caída vertical y eso es un poco extremo. Entonces vamos a hacer más de estos problemas en la clase de mañana, pero solo quiero hablar de un límite, de otro límite que no va a existir y que también va a tener un montón de notación, que es el límite cuando de 1 sobre 0, que son límites que se van volviendo más y más grandes. Entonces estos son los que se van a conocer como límites infinitos. Ay, todavía tenemos... Ups, bueno, se cayó eso, pero ahorita no lo va a necesitar. Que va a dar chance ahí que me los... Sí. Gracias. Está bien. Sí. Sí, esto es la idea que quiero tratar de trabajar aquí, son los límites infinitos. Entonces ahorita solo vamos a considerar el comportamiento de y aquí solo necesito que me digan si cuesta evaluar estos límites, porque como no hay calculadora aquí hay que ser un poco creativo con las potencias. Pero lo que pasa es que quiero quitarles la tentación de utilizar una calculadora para encontrar este límite. Ahorita solo por motivo ilustrativo voy a regresar a una tabla de valores para analizar el comportamiento de la función. Entonces digamos ahorita que es igual 1 dividido 0.1 al cuadrado. Sí, es 100. Ahora digamos, si no vieron este 100 se puede hacer de otra forma. Y esto es con potencias. 0.1 es igual a 10 a la menos 1. Mientras que 1 dividido x al cuadrado es x a la menos 2. ¿Y por qué estoy haciendo esta trampa? Porque si quiero encontrar f de 10.1, eso sería igual a 10 a la menos 1 a la menos 2. Entonces, ¿qué propiedad puedo utilizar para simplificar esta expresión? Las leyes de exponentes, 10 a la 2. Entonces esto es igual a 100. Incluso lo pueden dejar como 10 a la 2 en este curso. Respuestas 10 a la 5, 10 a la 6, para mí están buenas. A menos que simplifique un entero, pero si simplifica un entero es porque se van a llevar una sorpresa agradable con el problema. Entonces algo similar podemos hacer con 0.01. Esto es un 10 a la menos 2. Cuando multiplique este exponente por menos 2, el valor funcional es 10 a la 4 o 10.000. Un 1 con 4 ceros, 1, 2, 3, 4. En este punto ya como que empiezan a sospechar de que posiblemente el límite de esta función no va a existir, porque a medida que me estoy acercando más y más a 0, este valor funcional, en vez de que me esté acercando a un número, me voy alejando más y más. Entonces 10 a la menos 3 ya es un 10 a la 6. Entonces este es un 1 con 6 ceros. Y ese ya es el millón. Entonces si continúan aquí, van a ver de que estos números se van a volver arbitrariamente grandes, cada vez más y más grandes. Entonces algo que podemos concluir aquí de entrada es que este límite no va a existir. Usemos también negativos.
usemos los negativos también. Y eso también es otro repasito de álgebra. Y aquí se valen trampas. ¿Cuál creerían que es el valor de esta función cuando x es igual a 0.1? Hay dos valores muy razonables que se pueden encontrar sin necesidad de calculadora. Dos valores que pensarían. ¿Cuánto es menos 0.1 al cuadrado? Ah, sí, ajá. 1 dividido 0.01, lo cual es igual a 100. Entonces, aunque tengamos números negativos, el valor de esta función nos va a dar valores positivos. Porque, primero, la función es par. Y segundo, bueno, un negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, entonces estos números que estoy poniendo aquí son exactamente los mismos. Vamos a tratar de ver aquí si puedo escribir 1.000.000 para exagerar, digamos, cómo van creciendo estos números. Entonces, no importa cómo nos estemos acercando, si por la izquierda o por la derecha, este límite no va a existir. Y para propósitos de contestar la pregunta, ¿existe este límite? Esto es suficiente justificación. Pero lo que vamos a ver, como estos límites son muy comunes, vamos a empezar a utilizar una notación para referirnos a ellos. Entonces, una notación que vamos a ver con este tipo de límites es utilizar la notación de infinito. Aquí pareciera que estoy diciendo que el límite existe y es igual a un número, pero aquí lo único que estoy diciendo es utilizar una notación para decir, bueno, el límite no existe porque a medida que x tiende a 0, f de x se vuelve más y más grande. Entonces, como pueden ver, andar escribiendo esto es sumamente extenso. Entonces, una forma de sintetizar la información es aprovecharnos de la notación de límite. Y una pregunta que le tengo a ustedes es una inquietud, digamos, una razón por la que queremos utilizar esta notación es si en algún momento queremos graficar esta función y sabemos que a medida que nos estamos acercando a 0, nos estamos yendo como que a estos valores infinitos. Esto me permite realizar ya la gráfica sin necesidad de evaluar ningún punto. Hay como que otro límite que necesitamos determinar más, porque aquí tengo un comportamiento sumamente interesante que está sucediendo aquí. Otro límite nos va a decir cómo podemos analizar esa tendencia también y realizar un trazo sin necesidad de identificar ni siquiera un punto. Tal vez el 1.1 lo pueden identificar como referencia. Entonces, esta es una razón por la que trabajamos con estos límites. Entonces, estos límites que estoy escribiendo acá se conocen como límites infinitos y tienen la siguiente notación. Y así como nos podemos acercar con 0 por ambos lados, nos podemos acercar solo por la izquierda, solo por la derecha. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito, y este otro que es menos infinito. Esto significa que el límite no existe porque f de x se vuelve más y más grande. Este otro tampoco existe, pero la explicación es un poco diferente. Aquí quiero referirme a algo como negativamente grande. Puedo decir pequeño, pero nuestra idea de pequeño es más que todo en magnitud. Entonces no existe porque f de x se vuelve negativamente grande. Entonces todos estos límites son los límites de la forma
un número dividido 0. Un número dividido 0 al final vamos a llegar a más infinito o a menos infinito. Entonces, voy a analizar una función más, la función 1 sobre x, para ir viendo cómo se comportan este más infinito y este menos infinito y también los límites laterales. Yo siento que es suficiente por hoy y la clase del miércoles a hacer ejercicios de límites laterales y de estas todavía no nombradas asíntotas verticales. O incluso vamos a cambiar esa 1 sobre x a una función un poquito más interesante, 1 dividido x menos 1. Entonces ahorita vamos a tratar de encontrar estos límites si es que existen. Entonces, ¿qué problema miran con el primero? Desafortunadamente no podemos simplificar. Sí. Y no podemos utilizar ningún álgebra para tratar de cancelar este x menos 1, porque si pudiéramos cancelar el x menos 1 el denominador, nos vamos tranquilos, sin ninguna complicación. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es este análisis. Bueno, aquí este límite como que tiene esta forma 1 sobre 0. Sí, entonces ya sabemos que este va a ser un infinito, pero no sabemos todavía si va a ser un más o un menos infinito. La diferencia entre un número un poquito mayor que 1 y 1 va a ser positiva o va a ser negativa. Positiva. Entonces un número positivo dividido un número positivo es un número positivo. Entonces este es más infinito. Hay veces que hasta pueden hacer una evaluación así muy breve de cuánto es 1 dividido 0.001. Me queda un número positivo. ¿Qué sucede con este otro, con el 1 negativo? Ahora seguimos con la indefinición en el denominador. Pero ahora un 1 negativo son números como 0.9, 0.999 y así sucesivamente. Entonces cuando hagamos este número menos 1, nos va a quedar positivo o negativo el denominador. Negativo. Entonces es un más infinito o un menos infinito. Entonces, este tipo de comportamiento, ¿cómo lo podemos plasmar en una gráfica si nos queremos enfocar en el comportamiento alrededor de x es igual a 1? Sí, es que aquí estoy haciendo trampa ya con la asíntota vertical. Yo creo que solo voy a escribir la definición de asíntota vertical. Si la volvemos a ver más tarde, perfecto, pero es que eso ayuda un montón. Entonces, observen qué está sucediendo a la derecha de 1. A la derecha de 1, esos valores se van volviendo más y más grandes. Aquí sigue habiendo esta inquietud. Y luego a la izquierda de 1, ¿cómo graficarías la segunda rama? Así, para abajo. Entonces esto es utilísimo, el análisis de estas tendencias. Por eso es que no solo ponemos no existe, sino no es un más infinito o es un menos infinito. Entonces aquí lo que voy a escribir es una definición de una asíntota vertical. Por el momento no les estaría haciendo preguntas sobre asíntotas verticales. Curiosamente en este libro se miran hasta en el capítulo 13. Entonces voy a decir una recta vertical. X es igual a es una asíntota vertical. Si satisfacemos cualquiera de estas condiciones. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito o menos infinito. Y esta definición es sumamente generosa porque también les permite solo encontrar uno de los límites laterales.
Entonces estas otras sí las voy a escribir un poco resumidas, porque si no son 6 condiciones en total. Entonces aquí no, esa es la definición. Y esto ayuda un montón, porque entonces ya, bueno, esta es una asíntota vertical, sé que me tengo que ir a infinito o menos infinito. Y estas son, voy a poner aquí forma k dividido 0. La única forma que nos falta analizar es 1 dividido infinito, pero ¿cuál creerían que es 1 dividido infinito? 1 dividido un número muy grande es 0. Y es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo, o sea, todavía no he introducido con suficiente detalle esta introducción, pero casi que podríamos especular que, bueno, ahora en vez de que me estoy acercando a un número me voy alejando y alejando, pero estoy viendo que los valores de la función se van acercando a un número en particular, 0. Entonces, todas las funciones racionales, si encuentran sus asíntotas verticales y horizontales, pueden realizar una muy buena gráfica de esas funciones. Y este límite lo vamos a trabajar el miércoles, el límite de una asíntota horizontal. Entonces una asíntota horizontal nos va a decir, bueno, la función se tiene que acercar a este valor. Entonces la función puede tener cualquier comportamiento, pero a medida que vayamos a infinito, nos acercamos a este valor L1. Esta es una gráfica un poco rara, tal vez no es la mejor para la asíntota horizontal, pero motiva. Vamos a salir un poco temprano hoy, pero siento que hoy avanzamos un montón.